¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy día, la cápsula de hoy día. Lo que vamos a ver hoy día es un tópico súper importante que se conoce como la serie Fourier. Así que vamos a partir compartiendo las notas que tengo para la clase de hoy día. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver es la serie Fourier, ¿ya? Vamos a partir con el caso de funciones continuas y vamos a hablar de dos cosas en el ámbito de funciones continuas. La serie Fourier, y a partir de la serie Fourier pues vamos a construir o caracterizar lo que sería la transformada de Fourier, ¿ya? Así que partimos con el caso de la serie Fourier. Entonces, ¿cuál es el ámbito donde vamos a estar trabajando? Básicamente el ámbito de señales continuas, X de t, así como lo discutimos al comienzo de la unidad introductoria de este curso. En particular vamos a ver el caso de funciones continuas que son periódicas. Entonces la serie Fourier vive en este ámbito, en el ámbito de las funciones periódicas, de un determinado periodo, y el periodo es t, es un valor t mayor que 0, y es un dato del problema. Entonces esa es la familia sobre la cual vamos a estar introduciendo este concepto que se llama la serie Fourier. Bueno, aquí está la definición de una función periódica, x de t igual a x de t más t sobre todos los t reales. Esencialmente lo que estamos diciendo aquí es que en realidad si conocemos un periodo de la señal, conocemos toda la señal. Así que vamos a estar en el caso de funciones periódicas, vamos a estar viendo esencialmente lo que sería un periodo de esta señal. Ese es el ámbito donde vamos a estar tratando de caracterizar estos objetos. Entonces, lo que vamos a ver acá es que esta familia de funciones periódicas admiten una representación en términos de combinación lineal de esta familia de funciones, ¿ya? Que son las funciones sinusoidales exponenciales complejas sinusoidales de frecuencia 1 partido por t, donde fíjense que esto se conoce como la frecuencia fundamental de esta serie, ¿ya? De esta colección de funciones que vamos a llamar phi sub k de t. Entonces, esta es la forma que vimos en las cápsulas anteriores, E a la J2 pi k, este objeto se llama f, ¿ya? Es la frecuencia fundamental, 1 partido por t, le vamos a llamar f grande, ¿ya? 1 partido por t. Ya, entonces tengo, la frecuencia entonces correspondería a k veces f, o sea, un múltiplo entero veces f. Por eso que de alguna manera esta familia de funciones está indexada con el índice k, que es el factor multiplicativo que acompaña a la frecuencia fundamental que está dado por el periodo de las señales que vamos a estar mirando. Este es nuestro espacio de análisis, las señales t periódicas. Y esta es la familia de funciones que vamos a estar usando para representar estas señales, ¿ya? Un poco ese es el objetivo de la serie Fourier. ¿Ya? Entonces, esta es la familia de funciones, E a la J2 pi k ft sobre k en los enteros, y ese espacio lo vamos a llamar el conjunto ST grande. Ya aquí estamos haciendo énfasis en el t, el subíndice t hace relación al periodo que estamos mirando. El t, como les dije anteriormente, el periodo es un dato de la causa de este análisis. Lo importante es que se den cuenta acá que como la frecuencia de esta familia de funciones exponenciales k veces f, donde f es 1 partido por t, es relativamente simple de verificar, ¿ya? Que todas estas funciones que llamamos f sub k de t son t periódicas, ¿ya? Entonces, de alguna manera, este espacio de funciones, que son las funciones s de t, es un espacio de funciones t periódicas, y lo que vamos a ver es que este es un espacio suficientemente completo en el sentido que nos va a permitir representar una familia amplia de funciones t periódicas arbitrarias. En el sentido que vamos a ver que una familia de funciones amplia de funciones periódicas se van a poder escribir como combinación lineal de esta familia, y esta familia es una familia ortogonal. Entonces cumple las propiedades que introdujimos en la cápsula anterior de la idea de tener una familia de funciones linealmente independientes y ojalá ortonormales, porque de esa manera podemos de alguna manera representar el espacio o un subespacio de señales como combinación lineal de estos objetos. Y esto es precisamente lo que vamos a estar utilizando en este análisis. Vamos a mirar las funciones periódicas, y la familia de funciones que vamos a estar considerando como base de ese espacio son estas familias de funciones que se conocen como la familia de funciones armónicamente relacionadas, porque son múltiplos de una frecuencia fundamental, y la frecuencia fundamental está dada por el periodo, 1 partido por t, en Hertz en este caso. ¿Ya? Muy bien, entonces este es como el contexto general, y esta es la familia de funciones que vamos a estar utilizando para representar las funciones periódicas.
Entonces, el análisis parte bajo la hipótesis bastante simple, ¿ya?, de asumir que vamos a tomar una señal x de t que se escribe como combinación lineal de estas funciones de acá, ¿ya? O sea, está en el spam de CDT. Esta es la notación que introdujimos en la cápsula anterior, la clase 1 de la unidad 2, ¿ya? ¿Qué quiere decir que esté en el spam? Dado que esta familia es una colección, fíjense que esto es una colección de funciones de frecuencia K por F, de alguna manera, donde K va sobre todo lo entero. Entonces es una familia de funciones infinitas numerables. Entonces lo que hagan, cuando decimos que está en el spam x de t, que se escribe como una combinación lineal, es que existe una secuencia infinita de coeficientes en el cuerpo que define este espacio, que típicamente en este caso van a corresponder a valores complejos, en el caso más general, de tal manera que x de t se escribe como una combinación lineal, y aquí tenemos una sumatoria infinita no numerable, pero al final una sumatoria, al fin del cabo, de términos que son los escalares, que son parte del hecho de la hipótesis que estamos asumiendo que x de t está en el spam, multiplicados por la función phi sub k de t. Ya, entonces partimos bajo esta hipótesis, y la pregunta que uno se hace es la pregunta de análisis, que también discutimos en la cápsula anterior, que siempre hay dos dimensiones en este cuento, la ecuación de análisis y la ecuación de síntesis. Esto correspondería a la ecuación de síntesis, el hecho de que yo estoy pescando una señal en el tiempo y la estoy escribiendo como combinación lineal de átomos en una base. Estos son los elementos de la base, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, recuerden que lo que dijimos en la clase anterior es que si esta familia satisface ciertas propiedades de ortogonalidad, idealmente respecto a un producto interno, e idealmente ortonormalidad, o sea que tienen norma 1, uno puede rápidamente obtener el coeficiente C sub k como el producto interno, pero para eso tenemos que definir el producto interno en este contexto. Ahora, el producto interno en este contexto de las funciones periódicas es este producto interno, que es parecido al producto interno que vimos en el caso de la clase anterior cuando vimos las funciones de energía finita. ¿Se acuerdan que era la integral de una función por el conjugado de la otra? La única diferencia es que, dado que estamos considerando funciones que son t periódicas, lo único que tenemos que mirar es un rango de integración que considere un periodo de la señal. Entonces, a diferencia del producto interno que vimos para el E2DR, que eran las funciones de energía finita, aquí vamos a estar mirando el caso especial de efectivamente son funciones, pero están acotadas a un soporte de largo t, porque sabemos que tanto phi sub k de t como x de t son funciones periódicas, ¿ya? Ojo que, dado que esta familia de funciones son todas t periódicas, porque tienen un periodo que es básicamente una fracción del periodo original, porque es k por t de alguna manera, o sea, el periodo es t dividido por k de alguna forma. Entonces, combinación lineal de ellas es simple verificar que si cada una de estas funciones son t periódicas, combinación lineal de ellas también es periódica, así que x de t es periódica. Así que efectivamente estos dos objetos son funciones periódicas, y esa es la razón por la cual uno define el producto interno limitado a un intervalo de medida t, que caracteriza de alguna manera las funciones por el hecho que son periódicas. Si conozco, y fíjense que aquí el T0 es un valor arbitrario en los reales, en principio, cualquier valor T0, en la medida que estés considerando un intervalo continuo de medida T. O sea, la integral va desde T0, un punto arbitrario del espacio, del dominio del tiempo, a el punto T0 más T. En la medida que esté considerando un intervalo medida T, de alguna manera estoy caracterizando de manera completa x de t y la función phi sub k de t, porque ambas son funciones T periódicas. Así que aquí, de alguna manera, este objeto aquí es muy parecido a lo que discutimos en el caso de las funciones de energía finita. La única diferencia es que es el producto interno limitado al periodo, ¿ya? Y tiene la misma estructura. El primer argumento va conjugado y el segundo argumento va así, y esta es la multiplicación punto punto integral. Entonces, la idea es ocupar este producto interno para ver si, vía el producto interno y alguna propiedad de ortogonalidad de estas funciones phi sub k de t que vamos a verificar ahora, podemos obtener de manera eficiente el coeficiente, de manera eficiente, me refiero, de manera una expresión cerrada para determinar si sub k idealmente como función de este producto interno, así como lo vimos en la cápsula anterior en el caso más general de ejemplos de espacios de Hilbert, y cuando tenemos una base normal asociada a un subespacio de Hilbert. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es calcular ese producto interno. Entonces, la idea es partir del producto interno que está en la expresión de acá y desarrollarlo de tal manera, ojalá, hacer explícito, o que aparezca de manera explícita, en este caso, este producto interno debería tener una relación con el coeficiente C sub k. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es vamos a aplicar esta formulita y vamos a reemplazar el hecho que x de t sé que se escribe como combinación lineal de
funciones phi sub k de t, porque está en el spam, y la idea es ocupar esta expresión y esta integral más esta estructura para tratar de despejar C sub k de este análisis. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente página. ¿Ya? Entonces hacemos eso. Entonces, aquí tenemos el producto interno, aquí reemplacé lo que es la función phi sub k de t. Esto correspondería a phi sub k de t conjugado, ¿ya? Si se fijan. Entonces aquí me queda el conjugado, sé que esto pasa con signo negativo, y a la menos J2 pi K F solo. Aquí puse en rojo el valor del índice, porque el índice juega un valor importante, que estoy mirando la componente késima de esta familia de funciones phi sub k de t. Aquí voy a ocupar la hipótesis que la señal está en el spam, entonces lo voy a escribir como combinación lineal de las mismas funciones phi sub k. Entonces reemplazo la sumatoria, ojo que aquí puse un índice distinto, para no generar conflicto con el índice que estoy considerando acá, eso es importante. Entonces pongan el índice distinto que quieran, pero tiene que ser distinto de este índice de acá. Entonces la sumatoria sobre los K' de C sub K' por E a la J2 pi F0 K sub 0 prima T. Acá. Multiplicado por el término que está acá, que es el término que está conjugado, que es con signo negativo. ¿Ya? Entonces lo único que hice acá fue reemplazar la hipótesis que sé que esta función está en el spam de S de T. Entonces reemplazo esa hipótesis aquí, porque la idea, ojalá, obtener una expresión, despejar el valor késimo de esta descomposición. Entonces acá lo que hacemos es hacer un poco de álgebra, aglutinar los términos, me queda la integral sobre T0, T sub 0 más T, ¿ya? De la sumatoria en K' de C sub K', aquí aglutiné los términos exponenciales, hacen el álgebra, les va a quedar E a la J2 pi F0, F0 en realidad es F, en el caso anterior corresponde a la frecuencia fundamental 1 partido por T, K' menos K, esto es porque efectivamente el segundo término está conjugado y este no, entonces te queda una discrepancia, ¿ya? De dos números enteros. Y bueno, si pasamos la integral es un operador lineal, así que puedo pasar la sumatoria para afuera, integro el argumento y me queda esta integral de acá, que si se fijan es la integral sobre un intervalo de medida t de una función que es e a la j2 pi f0 multiplicada por un entero. Entonces acá hay un resultado que quiero que verifiquen, que básicamente es súper simple porque esta integral es analítica, esta función tiene una primitiva, ustedes pueden calcular su primitiva, y lo que pueden demostrar es que efectivamente esta integral, en general K' menos K es un entero, porque bueno, la diferencia entre dos enteros es un entero, así que en realidad lo que uno tiene que mirar es este caso, la integral de a la j2 pi f0k, o un K arbitrario, y lo que pueden demostrar es que esta integral es 0, si K es distinto de 0, y por otro lado, cuando K igual a 0, este valor vale 1, ¿ya? Estoy integrando un intervalo de medida 1 sobre el valor 1 sobre un intervalo de medida t, me da t. Bueno, no es t0, es t. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esta integral, fíjense que para K distinto a 0 vale 0, que es lo que tienen que verificar, y para K igual a 0, rápidamente uno puede darse cuenta que corresponde a 1. Así que ahí sacamos una propiedad directa, interesante, y que la podemos aplicar acá, porque en particular K' menos K es un entero, así que podemos aplicar este resultado acá. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que de este resultado tenemos que esta expresión de acá va a ser igual a T delta menos K', porque cuando K es igual a K', ese término se cancela, que estoy integrando 1, tengo T, y cuando K es distinto de K', estoy en este régimen donde estoy integrando la función exponencial a una potencia, y esta integral vale 0, por lo que tienen que verificar ustedes. ¿Ya? Esto hágalo, es bien simple, pero es importante que lo hagan, es un ejercicio de integración compleja súper directa. Entonces les queda esto al final del día, que esta integral, al final del día tenemos esto, que esta expresión se escribe así. Recuerden que esta expresión, esta integral de acá, era inicialmente el producto interno entre phi k de t y x de t, así que sí, esto es equivalente a decir que, de hecho esto es equivalente a decir que el producto interno, definido como esa integral en un periodo de la señal de phi sub k de t por x de t, es t veces esta sumatoria, pero fíjense que esta sumatoria toma el valor no nulo solamente cuando K es igual a K'. Entonces, esta sumatoria que es infinita tiene un único valor no nulo, que es cuando K es igual a K', y en ese caso este valor vale C sub K, así que toda esta sumatoria vale C sub K, multiplicado por T. Así que este producto interno al final del día es T veces C sub K, y esto nos da la formulita que todo el mundo reconoce como la formulita de la serie Fourier, donde te dicen que el coeficiente késimo de esta descomposición de la serie Fourier es 1 partido por t, donde t es el periodo fundamental que estamos mirando, la integral de un punto arbitrario de la función x de t por e a la menos j2 pi
F0 KT de T. Y esto es para todo K en lo entero. Y esto es lo que se conoce como los coeficientes de la serie de Fourier de una señal periódica. Y esta es la manera de determinarlo. ¿Ya? Y recuerden que estos coeficientes lo que obtienen básicamente el hecho que yo puedo representar la señal como una combinación lineal de las funciones phi sub k de t, estas funciones armónicamente relacionadas. Lo más importante de esta parte, que es lo que se conoce como la ecuación de análisis, que me determina el coeficiente a partir de una operación, que en este caso corresponde a un producto interno, en tx de t, esta función phi sub k de t. Y con eso obtengo una expresión cerrada para determinar el valor ks. Entonces, al final del día, lo que uno tiene es que c sub k igual a 1 partido por t, el producto interno de phi sub k de t por x de t. Esto es como la formulita que uno podría recordar y llevársela para la casa, que un poco resume en una notación más compacta la relación que hay entre C sub K, que es la componente késima de la serie Fourier, ¿ya? Y la señal original, x de t. Acuérdense que esta C sub K se construye como función de x de t porque estamos interesados en determinar los coeficientes que nos permiten escribir x de t como combinación lineal de funciones exponenciales, sinusoidales. Entonces, evidentemente que C sub K tiene que depender de x de t. Y esta es la relación, esta es la dependencia a través de un producto interno, ¿ya? Entre la función phi sub K y x de t. De la misma manera que discutimos la cápsula anterior cuando vimos el espacio de Hilbert y consideramos a la familia de funciones que eran una base del espacio que era ortogonal. La otra cosa importante que quiero que se den cuenta es que esta propiedad acá no solamente me permite hacer el álgebra para encontrar el C sub K, sino que también me da como colorario es que el producto interno entre phi sub K y phi sub K' corresponde precisamente a esta integral, y es t si k igual a k' y 0 si k distinto a k'. Por tanto, la familia de funciones phi sub k, ¿ya? Si ustedes calculan el producto interno entre phi sub k y phi sub k', van a llegar a esta expresión, de hecho, ¿ya? Y se dan cuenta entonces que el producto interno es 0 entre dos elementos de esta colección de funciones sinusoidales cuando k es distinto a k', y es igual a t cuando k es igual a k'. Por tanto, esta es una familia de funciones ortogonales, pero no normalizadas, ¿ya? Entonces es un colorario directo de esta proposición también, de este resultado acá, ¿ya? Que es importante que lo puedan darse cuenta. Y por no ser normalizada es que uno tiene este factor de normalización acá, 1 partido por t. Porque si la familia phi sub k de t fuese normalizada, lo que uno debiese haber obtenido es que sub k corresponde de manera perfecta al producto interno entre x de t y la función phi sub k de t. Pero aparece el factor 1 partido por t por el hecho de que esta familia no es normal, no tiene norma 1, relativo al producto interno que estamos caracterizando. Es un dato nomás, pero para que se den cuenta que efectivamente, implícitamente en este argumento de obtener C sub k, también verificamos el hecho de que estas familias de funciones son ortogonales entre ellas. Por lo tanto, no son linealmente independientes. Es una base para la familia de funciones que son periódicas en el sentido que pertenecen al span de la familia de funciones. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos al final del día? Es que un poco hacer los highlights o los puntos, los take home points, los puntos que quiero que recuerden de este análisis, observaciones que obtuvimos, que el resultado se construye sobre la hipótesis de que x de t pertenece al span, o sea, sobre eso partimos, ¿ya? Pero en realidad este resultado se puede extender para un caso más general, ¿ya? Y eso es lo que vamos a discutir ahora. No voy a, esta parte de acá, estas discusiones que son la extensión al caso más general de considerar que x de t pertenezca al spam, son resultados analíticos de análisis funcional que un poco escapan a los objetivos del curso, pero es importante siempre mencionar los resultados para que en el caso de que alguien esté interesado, hay referencias y literatura que pueden mirar para ver la parte formal de cómo se obtienen estos resultados, ¿ya? Pero en general son cosas que son cosas del ámbito de análisis funcional y escapan un poco el objetivo de un curso introductorio en señales. Podrían ser el objetivo de un curso más avanzado de señales, ¿ya? Pero no en este caso especial. Entonces, tenemos eso. Muy bien. Entonces, eso es el primer punto. O sea, todo esto se construye sobre esta hipótesis, ¿ya? Pero hay resultados más generales. Por ejemplo, si se sabe que si x de t es periódico y aparte es una función continua, entonces uno puede definir la serie truncada, que es este objeto que está acá, ¿ya? Representación parcial de x de t también se llama, que es básicamente tomar la serie Fourier, pero acotada sobre los primeros, el rango menos n coeficientes de la serie, ¿ya? Fíjense que de alguna manera, a diferencia de
de la serie, de la función de la ecuación de síntesis, lo que estamos considerando aquí es una suma parcial de los términos de la serie Fourier multiplicados por sus funciones phi sub k de t. ¿Ya? Ahora, esto es como una versión aproximada de la señal real. De hecho, así se observa. Es como la aproximación con 2 a la n más un coeficiente de la señal, utilizando los coeficientes de la serie Fourier. Lo que se puede demostrar en el caso cuando la función x de t es periódica, t periódica y continua, es que esta serie parcial converge a la señal original x de t en este sentido, en que cuando n tiene infinito, o sea, cuando la cantidad de términos tiende a infinito, la diferencia de la discrepancia o el error de aproximación, también la gente le llama, se va a cero, y esto se va a cero para todo t en un intervalo de medida t, que es donde la función está definida porque la función x de t es periódica. Más aún se puede mostrar una convergencia uniforme. De hecho, si uno toma el supremo, la discrepancia worst, el peor escenario, la mayor distancia entre x de t y x de t, y después toma el límite cuando n tiende a infinito, uno puede mostrar que en realidad la convergencia no es solamente punto a punto, sino que es convergencia uniforme. ¿Ya? Esto es un resultado que es más bien técnico, pero aquí te das cuenta de un poco el poder y la generalidad que tiene el resultado de la serie Fourier. O sea, lo que vimos para el caso de x de t cuando pertenecía al SPAN se extiende para el caso de funciones continuas y periódicas. Periódica y continua. O sea, la continuidad juega un rol importante para demostrar este resultado, y un poco de continuidad tiene que ver con la suavidad de la señal. ¿Ya? Entonces uno tiene esta capacidad de decir que la serie aproxima la serie Fourier parcial, o la reconstrucción con una cantidad finita de términos de la serie Fourier, es un súper buen aproximador de x de t. Y este tipo de resultados son importantes porque en la práctica, cuando uno implementa esto en un computador y quiere hacer análisis de serie Fourier de funciones periódicas, siempre va a estar reconstruyendo con una cantidad finita de aproximaciones. No vaya a considerar la serie infinita, porque eso en la práctica requiere infinitos recursos. Y uno siempre juega con este tipo de representaciones. Por tanto, tener un resultado de esta naturaleza es súper importante porque uno sabe que puede controlar el error en la medida que la discrepancia entre la representación finita y la señal original se vaya a cero con n, cuando n tiende a infinito. Eso es importante, porque te da lo que típicamente uno necesita en ingeniería, que son herramientas de análisis. ¿Cuánto me cuesta tener un cierto nivel de aproximación? Bueno, ese tipo de resultados me estaría respondiendo eso. Si tú tomas el n yéndose a infinito, la discrepancia entre tu aproximación y la función real se va a cero, y por tanto tú podías ajustar el n de tal manera de hacer esto arbitrariamente pequeño. Ese tipo de cosas que uno hace en ingeniería cuando utiliza este tipo de herramientas de análisis. ¿Ya? Y un poco lo importante aquí, esta idea, como discutimos en la cápsula anterior y la cápsula donde introducimos esta unidad, es la idea de representar entonces las señales no en el dominio del tiempo. No estoy interesado en representar x de t en el dominio del tiempo, sino que en este dominio alternativo, que es el dominio de la serie Fourier. Entonces, este es un resultado de representación de señales. Muy bien, ese es el caso, la extensión para el caso continuo. Hay una batería de otros resultados que son más generales, que siempre es bueno mencionarlo. Yo siempre los menciono. No son cosas que demostramos formalmente en el curso, pero al menos es bueno que ustedes sepan que estos resultados existen. En el caso que alguna vez los necesiten, pueden ir a mirar la literatura y ver las demostraciones y los resultados más en detalle. Pero en un curso introductorio siempre al menos es importante mencionarlo. Y el resultado más general es el teorema que se llama el teorema de aproximación de la serie Fourier, ¿ya? Dice lo siguiente: si x de t es una función periódica, y aquí hay tres hipótesis que se conocen como las condiciones de Dirichlet. Estas condiciones son las siguientes. 1. X de t tiene una cantidad finita de discontinuidades en el intervalo donde es periódica. ¿Ya? O sea, estoy pidiendo que no sea tan irregular. Tolero discontinuidades, pero una cantidad finita de discontinuidades en el intervalo. El otro punto es que tenga una cantidad finita de mínimo y máximo, o sea, que no tenga tanta oscilación de alguna manera, ¿ya? En el rango, en su periodo. Y lo otro importante es que sea una función que se comporte bien, que al menos esta integral esté bien definida. Esta es una condición no tan difícil de cumplir en la práctica, porque la única manera que esta integral sobre un intervalo finito diverja es que la función diverja en algún punto en este intervalo con suficiente masa de tal manera hacer esta integral indefinida. Aquí en general son casos bastante más teóricamente interesantes, pero desde el punto de vista práctico uno siempre tiene esta condición en realidad relativamente fácil de verificar, no es difícil. Bueno, en este caso lo que uno puede obtener un resultado parecido al caso que mostramos para el caso de funciones continuas. La única diferencia es que acá la discrepancia entre la versión, este es el mismo objeto que introdujimos en la página anterior cuando hablamos de la reconstrucción con una cantidad finita de términos de la serie Fourier, con 2 a la n más 1 términos, que era la sumatoria desde menos n hasta n. El mismo análisis que acá, calculamos este error de aproximación.
cuando n tiende a infinito, y uno puede demostrar que para todo punto de continuidad de la función x de t, entonces la discrepancia entre la señal real y la versión reconstruida con la serie, con la cantidad parcial de términos, se va a cero punto a punto. Entonces esto es un resultado bastante potente porque me dice que incluso cuando tengo funciones que no son continuas, sino que admiten una cantidad finita de discontinuidades y de mínimos y máximos locales, entonces la discrepancia es arbitrariamente chica cuando n se va a infinito y se va a cero para todo punto de continuidad de la función, y solamente van a haber excepciones que son los puntos de discontinuidad de la función, donde ahí pueden haber algunos efectos extraños. ¿Ya? Que se conocen en señales y la gente lo ha estudiado y sabe que las discontinuidades, en realidad, la reconstrucción con serie de Fourier no funciona, porque si lo piensan bien, tiene sentido, porque estamos un poco reconstruyendo la señal x de t como combinación lineal de funciones que son continuas, de hecho diferenciales, de hecho infinitamente diferenciales, porque las funciones exponenciales complejas son infinitamente diferenciables. Por tanto, son muy suaves las funciones. Entonces, malamente podrían aproximar bien una discontinuidad. Entonces, la reconstrucción se comporta bien en puntos de continuidad de la función x de t, donde tengo esta convergencia cero, lo que es intuitivo, pero en los puntos de discontinuidad en realidad no hay garantías de que se comporte bien la reconstrucción. ¿Ya? Pero como los puntos de continuidad son finitos, en realidad este es un efecto que desde el punto de vista práctico no es significativo. ¿Ya? Así que en realidad para todos los efectos prácticos la gente considera que las condiciones de Dirichlet son suficientemente potentes para tener una súper buena representación con serie de Fourier de señales periódicas. ¿Ya? Hay un resultado un poquito más débil, que de hecho el resultado que más se utiliza en señales, que es pedir solamente que la señal x de t tenga energía finita, o sea, que el producto interno entre x de t y x de t sea finito, que tampoco, nuevamente, no es difícil de pedir porque es una integral sobre un rango finito. Y en ese caso lo que uno tiene más que una convergencia puntual es lo que uno tiene una convergencia de la integral del error. ¿Ya? Uno puede mostrar que el límite cuando n tiende a infinito de la integral del error se va a cero cuando n tiende a infinito. Entonces, este es un resultado un poquito más débil que el de acá. ¿Ya? De hecho, este resultado implica este de acá. ¿Ya? Por resultados de convergencia de integración, del cambio de límite, se puede demostrar. Pero en general, este resultado que uno tiene y el resultado más general y más débil, y que solamente pide que la señal tenga energía finita, y de hecho muchas veces para efectos de señales la gente le basta con este tipo de decir que la integral del error se va a cero es suficientemente bueno para decir que XDN es un súper buen aproximador de XDT. De hecho, hay muchas aplicaciones en señales que la métrica de error es esencialmente lo que se conoce como el error cuadrático, que es efectivamente este objeto que está acá. Así que para todos los efectos prácticos, eso también es un súper buen resultado, y es la razón por la cual la gente utiliza la serie de Fourier para aproximar funciones periódicas en el caso más general, que este caso acá, cuando la señal tiene energía finita en el intervalo de magnitud t. Así que con eso nos quedamos, y eso es lo que quiero que les quede claro, que es la razón por la cual la serie Fourier se ocupa en un montón de ámbitos y un montón de aplicaciones, para representar funciones periódicas. ¿Ya? Muy bien. Eso es como un pequeño... la forma de cubrir la serie Fourier. Bueno, aquí viene el resumen de la serie Fourier. Entonces, lo que resta asumimos que t es una señal periódica, y podemos utilizar por ende lo que se conoce como la ecuación de síntesis. Quiere decir que x de t se escribe como una combinación lineal de funciones sinusoidales de frecuencia múltiplo de una frecuencia fundamental f0, que es 1 partido por t, ¿ya? Eso es lo que se conoce como la ecuación de síntesis, y la ecuación de análisis, lo que se conoce como la ecuación o la ecuación de serie de la serie Fourier, que es 1 partido por t la integral de x de t por e a la menos j. Esta es la misma expresión que vimos anteriormente. Entonces son las dos ecuaciones que de alguna manera resumen el análisis de serie Fourier para las funciones x de t periódicas. Aquí hay un poco de una ilustración gráfica un poco. Siempre es bueno tener esta idea, y es como el foco de esta unidad, esta idea del trade-off o el compromiso, o los dos ámbitos. Está el ámbito dominio del tiempo, y estamos haciendo aparecer un ámbito alternativo, que es esta representación alternativa, en este caso con coeficientes de la serie Fourier. Entonces, tenemos la representación clásica en el dominio del tiempo, una función x de t, aquí que decimos que es periódica. Entonces está caracterizada en un intervalo de medida t, entre t0 y t0 más t. Esta es toda la información que caracteriza x de t, porque x de t fuera de este intervalo esencialmente lo que hace es repetir este patrón, esta figurita. Digamos, si ustedes conocen
periodo fundamental o un periodo de la señal XDT contiguo, esencialmente resuelve XDT, dado que sabemos que XDT tiene una propiedad regular súper fuerte, es periódica. Muy bien, entonces, esta es la representación entonces en el dominio del tiempo, es un intervalo de medida finita, si se fijan. Ahora lo que estamos llevando esta representación a un dominio alternativo, que es representar toda esta información de la señal en el dominio del tiempo en términos de una serie de coeficientes, que en general son valores complejos, porque fíjense que aquí estoy integrando una función XDT que en principio puede ser real, pero estoy multiplicándola por una función compleja, así que este objeto acá vive en los complejos. Es un número complejo, eso es importante que lo observen. Entonces, en realidad, esto es una representación simbólica, porque en realidad cada puntito aquí en realidad es un número complejo. ¿Ya? Eso es importante que lo vean. No tiene sentido a menos que proyecten la parte real, la parte imaginaria, o utilicen la representación polar de radio y ángulo. En realidad, este puntito representa un número complejo. Pero lo importante es que pasamos de una representación de un vector infinito dimensional, continuo, a una representación de una secuencia infinita pero numerable. Entonces, si se dan cuenta, desde el punto de vista de la infinitud de la descripción del problema, pasamos de una descripción que tiene una cantidad infinita de grados de libertad, pero infinita no numerable. Por cada punto en este intervalo tengo un valor acá, en el rango de la función. Y es una descripción infinita no numerable, y la llevamos a una representación infinita numerable de valores, en este caso complejos. Entonces, empiezan ya a darse una idea de cómo las cosas se representan desde un dominio al otro. Pasamos a un dominio, a un intervalo finito, a una representación de una serie. ¿Ya? Y eso es interesante. Entonces, aquí está ilustrado de una manera más clara. Tengo XDT en un intervalo y eso lo llevo al dominio de la frecuencia, a una colección de coeficientes complejos que se conoce como la representación en serie de Fourier de este intervalo de la función XDT. Ahora lo interesante es que en la medida que la función sea periódica, no importa la magnitud del periodo, si el periodo es muy grande, o si incluso uno está interesado solamente en un intervalo, una función que no es periódica, uno siempre puede pescar la función en el intervalo que uno le interese, generar la repetición periódica de ese objeto, y ese objeto va a admitir serie de Fourier. Entonces, ustedes, toda función que usted esté interesado en representarla en términos de un intervalo finito, en realidad la pueden llevar a una representación alternativa en términos de series de Fourier, que es una herramienta súper potente y vamos a ver la utilidad que tiene después cuando veamos la interacción con sistemas lineales invariantes en el tiempo. ¿Ya? Pero esto es esencialmente lo que es la serie Fourier, una manera de representar una función en un dominio alternativo, donde el dominio corresponde a una base ortogonal del espacio de funciones periódicas, y donde los coeficientes se obtienen como el producto interno más una normalización, 1 partido por t, de esta familia de funciones con respecto a la función que estoy determinando. ¿Ya? Entonces son todas las interpretaciones que tiene la serie Fourier en este contexto. Muy bien, eso termina mi clase, pero antes de terminar quiero que veamos un ejemplito porque hagamos un poco de álgebra y cómputo y veamos un caso especial de cómo se determina la serie Fourier en algún ejemplo simple. Van a haber más ejemplos en otras clases, en clases auxiliares y seguramente en algunas de las tareas que le estemos dando, pero esencialmente es bueno partir con un ejemplo simple. Entonces consideremos un valor t y tau, dos valores t arbitrarios. T corresponde al periodo que vamos a estar caracterizando, que vamos a estar interesados en caracterizar, y tau corresponde a otro parámetro de la señal que vamos a definir, pero vamos a asumir que t, el periodo, es mayor que tau, y tau es mayor que 0. Un poco restricciones del problema. Y vamos a considerar la siguiente señal periódica, construida de esta forma. Corresponde, y aquí voy a caracterizar la señal periódica en un periodo, ¿no? Así como les dije anteriormente, si ustedes conocen un periodo de la señal, conocen toda la señal, así que las caracterizaciones de señales periódicas siempre se limitan a mirar un periodo. Entonces vamos a estar mirando x de t sobre t entre menos t medio y t medio. Y fíjense, escogí de manera arbitraria, esto es una elección arbitraria, escogí considerar el intervalo centrado en el origen. Nuevamente esto es una elección. En la medida que ustedes conozcan un intervalo de medida t continuo, van a poder resolver x de t si la función es periódica. Entonces tengo esta función que llamo x tau de t, y está parametrizada por tau, y se escribe de la siguiente manera. Es la función mu escalón desplazada a la posición menos tau medios, menos la función mu desplazada a la posición tau medio. ¿Ya? Ahora, formalmente, aquí corresponde gráficamente, esto es lo que se ve acá.
estoy mirando aquí un periodo de la señal, entonces estoy mirando desde menos t medios a t medios, que es lo que se ve aquí, ¿ya? Y fíjense que la función de acá, esta es la función mu de t menos tau medio, o sea, el escalón desplazado, retrasado en el tiempo a la posición menos tau medio, ¿ya? Acuérdense el operador de desplazamiento temporal que le resta algo. Entonces, si lo desplazo a la posición menos tau medio, menos por menos me da más. Entonces, en realidad, este primer punto corresponde a la función escalón desplazada a la posición menos tau medio. Entonces, la función, pum, se le da un salto, vale 1 acá. Y después le resto la función escalón desplazada a tau medio, a este punto de acá. Entonces, ahí se cancela y la función vale 0. Entonces, la función vale 0 en el intervalo menos t medio tau medio. Vale 1 en el intervalo menos tau medios, y vale 0 nuevamente entre tau medios y t medios. Y naturalmente, si conozco un periodo de la señal, que en este caso es el periodo centrado en el origen, voy a poder replicar este patrón en cada segmento hasta el infinito. Entonces, efectivamente, esto corresponde a una señal periódica, pero como dijimos, nos interesa solamente un periodo para efecto del cálculo de la serie Fourier, porque la serie Fourier se calcula como el producto interno en un periodo. Así que solamente necesitamos conocer la función en este intervalo crítico, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer el álgebra para determinar los coeficientes de la serie Fourier de este ejemplito especial, ¿ya? Entonces voy a ir a mis apuntes que tengo para efecto de mostrar ejemplos, ¿ya? Entonces aquí tengo el ejemplo resuelto de alguna forma, ¿no? Entonces partimos con, recuerden que básicamente tengo la función x de t, sé que es periódica, así que la idea aquí es determinar los coeficientes de la serie Fourier. Muy bien, entonces parto con la definición. ¿Qué es C sub k? Bueno, C sub k por definición es 1 partido por t, el producto interno entre phi sub k de t y x de t, que es la expresión que está acá. Ahora, si uno reemplaza esto, esta es la definición de la función phi sub k de t conjugado. Recuerden que el primer término iba conjugado, así que me queda en la integral de x de t por e a la menos j2 pi k f kt en dt. Ah, disculpen, aquí hay 2k. Hay un problema, pues lo vamos a corregir entero. ¿A dónde pongo el? Vamos a ponerlo acá. Este k no debería estar. Hay 2 pi k ft, múltiplo de la frecuencia. Perfecto. Ya. Muy bien, entonces tengo esta parte acá. Esa es la definición. Ahora lo que voy a hacer es hacer uso de la definición de la función x de tau de t, en realidad, ¿no? No x de t, pero importa. Es la función que está definida, aquí está mostrada aquí en la figurita. Vale 1 entre menos tau medio y 0 en los otros lados. Por tanto, la integral aquí vive entre menos tau medio y tau medio, en realidad. Y vale 1. Entonces, es la integral de 1 partido por t, la integral de la función exponencial. Lo bueno es que esta función exponencial tiene una primitiva. De hecho, les dije como propuesto un problema donde tienen que calcular la primitiva. Esto aquí, de hecho, lo resuelvo, porque la primitiva es súper simple. La función exponencial tiene derivada que es la misma función, salvo un término. Entonces, la primitiva la pueden verificar, es a la menos j2 pi k f0t dividido por menos j2 pi k f0, que es lo que está acá. 1 partido por t, y tengo que evaluar la primitiva en los extremos del intervalo de integración, que es menos tau medio. Si ustedes hacen esa álgebra, van a llegar a esta expresión de acá. Me queda, aquí hay un signo menos, el menos se va para acá, me queda menos 1 partido por t, j2 pi k f0, lo que está en el denominador, por la evaluación de la función en los extremos del intervalo, ¿ya? Evaluado en tau medio, un signo negativo porque aquí tengo menos j, entonces aquí me queda menos 2 pi j k f tau medios, menos más e a la j2 pi k ft. Bueno, aquí están las propiedades de la función e a la jt y a la menos jt, las pueden revisar, pero si ustedes reemplazan estas propiedades acá, van a darse cuenta de que aparece menos 2j seno de 2 pi k f partido por tau medio, ¿ya? Donde f es la frecuencia fundamental. Muy bien, factorizamos, simplificamos el menos 2j acá con el menos de acá y el 2j de acá, te queda 1 partido por t pi k f, ¿ya? Seno de pi k ft. Y aquí viene un tema importante de aprovechar, de introducir en este ejemplo, que es lo que se conoce como la función sinc de x. La función sin de x es la función seno de x partido por x y juega un rol bien importante en señales. De hecho, aparece en el teorema del muestreo, cuando damos el teorema del muestreo. Así que es importante conocerla.
Fíjense que la función sin de x partido por x es una función seno modulada por 1 partido por x, o sea, una función que oscila con una frecuencia dada por la función seno, en este caso, si es 2pi periódica, ¿ya? Y tiene ceros múltiplos de pi, porque la función seno evaluada en múltiplos de pi es 0, ¿ya? Por eso que, pero está modulada por un término que decrece como 1 partido por x, que se va a 0 cuando como 1 partido por x en magnitud. Entonces eso está graficado aquí, fíjense, en esta figurita de acá. Aparte, bueno, y el otro caso interesante es el caso cuando x converge a 0, que no, sabemos que el seno de 0 es 0, pero como también en el denominador tengo 0, ustedes hacen el L'Hopital y calculan el límite y se van a dar cuenta que ese límite converge a 1. Calculen las derivadas, evalúenle, se van a dar cuenta que... Entonces la función solamente se define en múltiplos de pi, pero salvo el 0, porque en 0 tiene esta propiedad de que el x regulariza ese nulo y se cancela. Entonces la función parte en 1, en 0, y después pasa por 0 en múltiplos de pi, y la magnitud de la función decrece como 1 partido por x. ¿Ya? Es el comportamiento de esta función. Ahora, lo interesante, tiene un montón de propiedades interesantes y va a aparecer en el teorema mostrado, así que es súper bueno que la conozcan la función y vean la naturaleza que tiene y la forma que tiene. Aquí la estoy mostrando. Entonces, ahora, lo interesante es que aquí fíjense que aparece seno de pi k f tau, y aquí sale t f t pi kf. Así que si ustedes hacen la normalización, se dan cuenta que lo único que hay que hacer es que multiplicar por tau y dividir por tau arriba y abajo, les queda este factor tau dividido por t, que es un factor menor que 1, porque estamos bajo la hipótesis de que tau es menor que t. Acuérdense que tau era el rango, tau era la medida del intervalo donde la función era 1, y naturalmente tiene que ser menor que t, porque t es el intervalo fundamental, la medida del periodo de la señal. Entonces este factor es menor que 1, tau partido por t, y aquí te queda sinc de, bueno, aquí de pi f tau k, ¿ya? Que este término acá. Ahora fíjense que el f es 1 partido por t, entonces en realidad nos conviene escribir este término acá como tau partido por t para hacer la simetría con el término que está multiplicando la función sinc. Así que al final del día, que es lo que está acá, el coeficiente de la serie Fourier C sub k, que es el coeficiente késimo, es tau dividido por t, que este valor menor que 1, sinc de pi veces tau dividido por t multiplicado por k. Ahora, piensen un poco en, bueno, K sobre los enteros, pero piensen un poco, antes de mirar el caso entero, piensen en el caso donde cada un X real arbitrario. Lo que están haciendo es que están escalando la función sinc multiplicada por pi veces un número, tau partido por t, ¿ya? Entonces, de alguna manera, cuando K toma valores que son múltiplos enteros de t partido por tau, entonces van a llegar a múltiplos enteros de pi, van a pasar por los ceros de la función que está acá. Porque el sinc, que dijimos acá, pasa por 0 en múltiplos de pi. Y eso es como interesante mirar este caso cuando la función sinc sin escalar el valor de x, porque de alguna manera lo que tengo aquí es una versión sinc escalada y muestreada al mismo tiempo, porque estoy muestreando en los x que son enteros, k en los enteros, pero al mismo tiempo escalada por un factor que es pi veces tau partido por t. Entonces, por ejemplo, ilustremos este caso para el caso cuando tau partido por t, sabemos que tau partido por t es un valor menor que 1, supongamos que es 1/3. ¿Ya? En ese caso, fíjense que si ustedes reemplazan 1/3 acá, lo que va a ocurrir es que cada vez que k sea múltiplo de 3, el argumento va a ser múltiplo de pi, y por ende la función sinc, y en particular los coeficientes de C sub k van a pasar por 0. O sea, C sub k va a pasar por 0 en múltiplos de ti, pero aparte, en realidad estáis evaluando una función que es una función sinc, como esta de acá, y la estáis ampliando en 3 muestras antes de llegar al primer pi, y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que en realidad uno tiene, lo que se muestra aquí en la figurita de acá. Entonces, el coeficiente C sub k, en realidad, para el caso k igual a 0, vale tau partido por t, porque la función sinc en 0 vale 1, así que en realidad el C sub 0, que está aquí, que el valor... Aquí lo que grafiqué es la función sinc escalada, y lo que estoy haciendo, y lo que grafiqué aquí es la versión muestreada de la función sinc, que es lo que corresponde a los valores de C sub k, si se dan cuenta, que es lo que está representado acá. Entonces el C sub 0 corresponde a tau partido por t, C sub 1 es la versión, estoy básicamente evaluando la función sinc en múltiplos, en x paseado uniforme, pero donde cada 3 puntos estoy pasando por múltiplos de pi. Entonces,
tengo el siguiente punto en C1, C2, y en el tercer punto paso en pi, paso en sinc de pi, que es 0, así que el C sub 3 es 0, y así sucesivamente me voy en la serie. C sub 4 es distinto de 0, C sub 5 es distinto de 0, C sub 6 es 0 porque es múltiplo de 3, ahí estoy en 2pi, en sinc de 2pi, y así me voy, aquí estoy en sinc de 3pi, y así va al otro lado también. Y aquí estoy ocupando también la simetría de la función sinc, porque fíjense que la función sinc es una función simétrica porque la función seno es una función impar y la función 1 partido por x es una función impar. La multiplicación de dos funciones impares es par, así que efectivamente esta función es simétrica. Así que la serie Fourier, la serie Fourier efectivamente es una función simétrica, y en este caso espacial se dan cuenta que son valores reales, porque la función seno de x partido por x es una función real. Así que esto es un ejemplo de una función que tiene coeficientes de serie Fourier reales y que están escritas de manera cerrada como tau partido por t, sin de pi veces tau partido por t por k, y aquí está ilustrado para el caso en que tau partido por t es igual a 1/3. Les dejo como propuesto mirar el caso más general donde tau partido por t es un número que se escribe como 1 partido por k, donde k es un entero positivo arbitrario. Y les pido que analicen, por ejemplo, el caso cuando k se va a infinito. ¿Qué es lo que pasa en ese caso con la función serie? Con la serie Fourier. ¿Cómo cambia la forma de los coeficientes de la serie Fourier cuando k es muy grande? ¿Qué quiere decir eso? Cuando k es muy grande es que el valor de tau es arbitrariamente pequeño relativo al valor del intervalo donde la función es periódica. O sea, estoy de alguna manera comprimiendo la señal, haciéndola cada vez más centrada en el origen y pareciéndose a un impulso de alguna forma. En ese límite va a ocurrir algo bien especial con los coeficientes de la serie Fourier, que es bueno que lo analicen. ¿Ya? En particular sería interesante que vieran el efecto que tiene cuando incrementan el K en este ejemplo de este análisis. Muy bien, entonces los dejo con ese propuesto, un poco una extensión natural de este problemita que miramos acá. Es un análisis en realidad, porque la matemática ya está hecha. Pero con eso los dejo y nos vemos en la próxima clase. Que estén bien.